Bien, Dale, cuando quieras. ok. Bueno, empiezo de nuevo para que quede en la grabación. Nico es oriundo de la ciudad de Avellaneda, estudiante de la licenciatura en Matemática Aplicada. Había contado que al principio estuvo en el profesorado y en algún punto se cambió a la licenciatura, que está muy próximo a recibirse. Estamos ansiosos por ver cuándo pasa eso. En el último cuatrimestre estuve cursando Introducción a la Probabilidad y a la Estadística, y allí surgió la iniciativa de aplicar esos conocimientos para elaborar gráficos con datos de la evolución del COVID-19 en la Argentina. Y bueno, dicho sea de paso, estas gráficas Nicolás está actualizando diariamente y están subidas en la página institucional de la FIC. Ahora le voy a ceder la palabra a Nico para que nos siga contando más, y la modalidad de las preguntas, vamos a usar las que veníamos usando siempre. Si tienen alguna pregunta la hacen por el chat y con Ita vamos a ir seleccionando, si hay alguna que sea muy urgente se la pasamos a Nico para que conteste, y si no, hacemos las preguntas al final. Así que bueno, Nico, adelante nomás. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por haber venido. Bueno, como dijo Charlie, yo soy de Avellaneda y estudiante de licenciatura. Estuve haciendo la materia de probabilidad y estadística como optativa, ahora tiene el nombre que dijo él. Eh, y bueno, en esta nueva edición del Antes de, voy a comentar lo que pude hacer durante esta cuarentena con la ayuda de profesores y que estamos publicando, como bien dijo Charlie, en la página de la FIC regularmente. Bueno, en la materia de probabilidad y estadística eh, hay una primera parte que arranca con introducción al R, que R es un entorno y un lenguaje de programación orientado a la estadística. Muchos de acá ya lo conocen, pero bueno, para quienes no lo conocen, lo nombro. ¿Para qué lo nombro? Bueno, porque con este programa fue con el que hice los gráficos. Después, un segundo tema en esta materia, probabilidad estadística, es análisis exploratorio de datos, en el cual se pretende que el estudiante tenga una idea de cómo analizar los datos y poder dar un análisis numérico y uno gráfico según el tipo de datos que se estén estudiando. Hay muchísimos datos y bueno, tienen distintas características que bueno, en la materia no nos van explicando. Entonces, en este segundo tema, para introducirlo, los profesores nos mostraron muchos gráficos y nos advirtieron que vamos a encontrar gráficos en varios lugares, sería. Vamos a encontrar gráficos de todo tipo. Lindos, no lindos, agradables, entendibles. Y bueno, y en estos gráficos que nos mostraban, hubo uno que me llamó la atención, que fue uno que trataba sobre la temática del coronavirus. Entonces, era un gráfico de este tipo, ¿sí? Bueno, que tienen, ahí hay 9 grafiquitos, que compara 8 países distintos, con este primer país que es Italia. Le interesaba estudiar cómo iba evolucionando esta enfermedad. O sea, lo voy a ir explicando. Bueno, estos gráficos acá que nos mostraron viene de una página de la revista Mother Jones, que es una revista de investigación, pero también de cultura, política, entre otras cosas, que es norteamericana. Aquí, en esta parte, la docente Liliana Forzani
nos incitó a los estudiantes, nos incentivó a que reproduzcamos estos mismos gráficos, pero con Argentina, con nuestro país. Bueno, entonces ahí eso me gustó, y yo ya había, ni bien arrancó la cuarentena, yo ya había empezado en un Excel común, empecé a cargar datos que había buscado en alguna página para ver cómo iba evolucionando un poco nuestra enfermedad. Y en algún momento, la enfermedad en nuestro país. Para en algún momento hacer mis propias gráficas y tenerlas ahí. Entonces esto que nos mostró Lili me vino bien. Entonces acá supongo que no se debe estar viendo muy bien el gráfico, entonces voy a mostrar el gráfico de Estados Unidos bajo esta forma de analizar los datos. Bueno, entonces, ¿qué tiene de importante o qué tiene de nuevo estos gráficos acá? Bueno, tenemos un concepto clave en este gráfico que hay que entender, que vendría a ser el concepto de día cero. El día cero es, ¿cómo es? De cada país, es relativo a cada país. Vendría a ser el día que ese país supera la muerte por cada 10 millones de habitantes. Entonces, por ejemplo, en Argentina tuvimos nuestro día cero cuando se superó las 4 muertes, porque tenemos una población de 45.195.777, según Wikipedia, ¿no? Entonces, a esa población la divido por 10 millones y me da 4,519577. Y entonces una vez que se supera esa barrera, ese va a ser el día cero. En Estados Unidos, por otra parte, el día cero va a ocurrir cuando, o ocurrió, cuando esa cantidad de muertes superó las 32, porque tiene una población de 318.185.000. Bueno, este concepto es por ahí el más, no sé si complicado, pero sí el más raro en cuanto a tenerlos en algunos gráficos que ya habíamos visto previamente, en gráficos que están dando vueltas en las redes y demás. Hay una banda de información dando vueltas respecto a esto, que es la pandemia, ¿no? Bueno, estos gráficos entonces tienen el eje de las abscisas, que vendría a ser el horizontal, que entonces a partir de ese día cero va aumentando en días, normalmente, o sea, cada 24 horas van pasando los días. Y después tenemos el eje de las ordenadas, que vendría a ser el vertical, que se muestra el total de muertes acumuladas de cada país por cada 10 millones de habitantes. ¿Está? Entonces, estos gráficos acá son siempre relativos a cada país. Bueno, entonces una vez entendido estos gráficos acá, tuve que hacer, después, entonces cada puntito, cada puntito de los gráficos, cada puntito XY del gráfico, muestra entonces cuántos números de muertos tiene determinado país por 10 millones de habitantes, ¿está? A partir de ese día cero. Bien, entonces una vez que se entendió cómo verlos a esos gráficos, tuve que pasar a la recopilación de los datos. Entonces me surgieron varias preguntas, por esto que decía anteriormente, de que hay mucha información dando vuelta sobre este tema en particular. Y entonces digo, bueno, ¿de dónde saco todos estos datos?
hay mucha información y no toda parece ser muy confiable, ¿no? Había varias universidades, entre ellas Johns Hopkins, que sube regularmente números de la pandemia y gráficos que están muy buenos, pero por ahí no los podía conseguir, o sea, podía conseguir todos los números diarios, pero no los que pasaron días anteriores. Se me complicó buscarlos de esa manera, en esa página en particular. Después también cada organización, cada organización de cada país tiene nosotros tenemos el Ministerio de Salud, por ejemplo, que va subiendo regularmente los números, pero bueno, como tenía que hacer de 7 países distintos, o si quisiera hacer de más países, tenía que entrar a 7 páginas distintas o más páginas, cosa de encontrar los datos de de ese determinado país. Entonces, se me ocurrió la página de la OMS, ya que a pesar de todos los comentarios que fueron surgiendo sobre la organización a lo largo de la pandemia, bueno, esto que no era tan fiable, que, bueno, de muchos comentarios negativos acerca de la OMS, pero bueno, a mí me gustaron, me gustó recopilar los datos de ahí porque encontré que por ahí pros tenía de positivo que tenían el mismo criterio a la hora de cargar los datos, en algún sentido de decir, bueno, consigo de todos los países que van subiendo, los datos se van a equivocar, por así decirlo, de igual forma para todos, o lo van a ponderar de alguna manera a todos por igual. También algo bueno era que iba a encontrar los datos de todos los países en una misma página. Eso también era bueno para la carga de los datos. La carga de los datos en el mismo momento del día, es decir, yo podía ir una vez nomás en el día a buscar los datos, entraba a una sola página y se cargaba todo lo que necesitaba. Y no tenía que esperar a que cada país actualice sus datos. Y bueno, y algo que me llamó también la atención por lo bueno, es que es un organismo oficial internacional, así que bueno, es algo a tener en cuenta bueno, que puede ser bueno, por así decirlo. Después, también tenía desventajas, que tenía diferencias con los números, eso ahí lo pude apreciar cuando veía los números que subía el Ministerio de Salud de nuestro país, y lo que subía la OMS, que bueno, que ahí difería siempre, la OMS siempre tiene números menores a nuestro Ministerio de Salud. También una contra es la actualización, porque los fines de semana, por ejemplo, hay muchos países que no cargan los datos, la OMS no carga los datos de muchos países los fines de semana. Entonces ahí también es una contra. Y también una contra vendría a ser el horario de carga de los datos. El horario de carga de los datos es a las 5 de la mañana para nuestro país, es a las 10 de la mañana para el horario central europeo. Que bueno, que eso ahí también es malo para mi análisis, porque nunca van a estar actualizados mis gráficos. ¿Por qué? Porque a las 5 de la mañana de ese día van a ser los datos del día anterior. Evidentemente nuestro Ministerio de Salud no va a cargar los datos oficiales, por así decirlo, a las 5 de la mañana y después se lo va a pasar a ellos. Bueno, y también otra de las contras es que una vez que ellos los cargan a las 5 de la mañana, recién los que queremos entrar a ver los datos, recién podemos hacerlo alrededor de las 3 de la tarde, más o menos. O sea, ellos reciben los datos a las 5 de la mañana nuestra,
pero recién a las 3 de la tarde los pueden subir y nosotros los podemos ver. Así que también es algo a tener en cuenta. Bueno, los datos de la OMS los recibo, los muestran de esta manera. Van mostrando los países, los diferentes países, van mostrando los casos confirmados, los infectados, los nuevos infectados, los muertos totales y los nuevos muertos de cada país, ¿no? Entonces, yo cada vez que quiero cargar mi base de datos, tengo que entrar a la página y ir buscando todos estos numeritos que me van sirviendo de los países que quiero analizar. Bueno, solamente a lo que me interesa vendría a ser la cantidad total de muertos, ¿sí? La cantidad total de muertos es lo que estoy interesado. Pero también estoy cargando los datos de la cantidad de infectados que tienen los países, porque, bueno, en algún momento había pensado de hacer unos gráficos diferentes, y bueno, como me cambiaron como Liliana nos sugirió esta nueva forma de hacer los gráficos, entonces, bueno, solamente necesito lo de los muertos, pero esto acá sigo cargando para tener análisis. Bueno, a ver, la tabla que tengo, cuando busco entonces los datos, es una tabla muy parecida, es esta la tabla, ¿no? Es una tabla de Excel en el cual tengo la fecha y voy poniendo mis 7 países que me están interesando actualmente, que vendría a ser Argentina, España, Italia, China, Estados Unidos, Brasil y Chile, ¿sí? Entonces, en cada uno de los días que fueron pasando, yo iba buscando y poniendo los infectados y los muertos. La segunda columna de cada país es el porcentaje según su población. Bueno, entonces día a día voy cargando de esta manera los datos. Bueno, una vez que tengo esta tabla, voy a generar una nueva para hacer el análisis que nos pidió, que nos requiere este gráfico, que vendría a ser la tabla de frecuencia acumulada de muertes, ¿sí? Acá solamente, en este análisis solamente estamos viendo las muertes, y los días. Acá, ¿cómo lo vería? Bueno, como dije anteriormente, esto vendría a ser la columna de muertes por cada 10 millones de habitantes. Entonces, por el caso de Argentina, tenemos esta frecuencia acumulada, entonces decimos, imaginemos que vamos a truncar un poquito el número para hacer las cuentas un poco más sencillas. Imaginemos que tengamos una población de Argentina de 45 millones, ¿sí? 45 millones. Entonces, ese dividido 10 millones me queda 4,5. Entonces, como el 2 es menor que 4,5, no tengo, o sea, tengo 0 por 10 millones. Acá solamente me interesan los números enteros, por eso tengo 0 por cada 10 millones de habitantes. Acá todavía sigo teniendo 0, acá todavía sigo teniendo 0, 0, 0, 0, hasta acá. En este 6 significa que tengo 6 muertos acumulados en Argentina, y por lo tanto, como es más grande que su 10 millonésima parte de la población, entonces pasa a tener un muerto por cada 10 millones de habitantes. Este primer numerito, ese 1 por cada 10 millones de habitantes,
vendría a ser el día 0 que estaba interesado en conseguir anteriormente, la idea que dije anteriormente. Bueno, una vez que tengo ese día 0, los días van pasando regularmente, ¿no? Vemos acá que tenemos los días que van avanzando de a uno. Y esta segunda tabla la pude construir con un archivito de MATLAB. MATLAB es también un lenguaje, para los que no estén familiarizados, que bueno, que es de cómputos. Voy a mostrarles acá. Tuve que hacerme entonces un archivito .m, que vendría a ser algo así, ¿sí? Este vendría a ser el script. Entonces, me doy la población, por ejemplo, de Argentina, en este caso hice para los 7 países, me doy la población de Argentina, que me la doy exacta, me genero esta nueva variable, que vendría a ser la población de Argentina dividido a 10 millones, y acá genero un vector que tiene las muertes acumuladas en Argentina. Con eso lo que hago es, bueno, tengo una nueva variable que es n1, que va a ser la longitud de este nuevo del vectorcito antes generado, que bueno, que este vector lo saco de la tabla de datos. Voy a poner esta nueva variable que se llama arg, que va a ser un vector de esta cantidad, un vector de columna de esa cantidad de elementos. Y bueno, y voy a ver voy a armar 2 ciclos for para poder calcular nueva idea de esa 10 millonésima parte de la población. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, voy nuevamente al ejemplo de Argentina. Acá dije que era 1, entonces esto era el día 0 y ahí empezó a aumentar. Entonces, sigamos viendo truncadamente que tengamos, por ejemplo, 45 millones de habitantes que tenga Argentina. Entonces dijimos, bueno, mientras tengo 4 muertos acumulados, voy a tener 0 por cada 10 millones de argentinos. Ahora, cuando paso a tener 6, ya paso a tener un muerto por cada 10 millones de habitantes. Mientras tengo 8, ¿sí? También voy a tener 1. ¿Por qué? Porque, bueno, imaginemos entonces que la población es de 45 millones. Entonces, de 45 millones, tengo la 10 millonésima parte, es 4,5. Entonces, entre 4,5 y 9, ¿por qué 9? Porque es 2 por 4,5, voy a tener siempre esta unidad. Ahora, entre 9 y 13,5, ¿por qué 13,5? Porque es 4,5 por 3, voy a tener 2. Y así sucesivamente. Entonces, el ideal es como que particionar, ¿sí? La cantidad de muertes entre múltiplos de su 10 millonésima parte de cada población de cada país. Esto supongo que no sé si todos entendieron, pero bueno, voy a esperar las preguntas. Bueno, una vez que tengo esta tabla, que esta es la columna que por ahí la que más me interesa, que la genero con el MATLAB, voy a el R. Entonces, voy al R para graficar.
Entonces, en el R, que también o sea, dije que era un lenguaje, lo que voy a hacer es, bueno, para graficar se necesitan varias librerías. Acá lo único que hice fue remover los datos porque siempre tengo datos que se llaman datos, entonces los saco para que no me ocupe lugar y que no para no sobreescribirlos. Entonces, bueno, leo los datos. Esta forma de atachar es algo que se ocupa bueno, en probabilidad estadística. Cuando la hagan, van a ver que esto es súper importante. Y bueno, sigue el código, que es un código que no lo generé propiamente yo, sino que tuve ayuda de Eduardo Tabacman, que es el marido de Liliana. El primer grafiquito que hice yo fue este, que no es con el código que recién mostré, pero es este. Eh, y se lo pasé a Lili, ni bien lo hice, y me dijo, ¿por qué no le escribís a Eduardo que él te va a ayudar? Evidentemente no le gustó mucho, pero bueno, es lo que pude hacer. Igualmente sí tenía razón, no estaba muy lindo que digamos, pero bueno, era propio. Eh, bueno, ese es el gráfico que pude hacer. Eh, y cuando lo pasé al archivo que me ayudó a construir Eduardo, eh, terminaron quedando estos nuevos gráficos que son eh, más agradables visualmente. Este, bueno, hice dos comparaciones, una con los países más afectados. Este título, si se quiere, está obsoleto porque España e Italia son los países más afectados en cuanto a cantidad de muertes, pero no, como que ya el análisis no es tan bueno porque ya no están teniendo prácticamente muertos, ¿sí? O sea, como que se estancaron. Entonces el título como que quedó bastante, bastante viejo. Sí, Estados Unidos tiene muertos y sigue creciendo su curva. Pero lo importante es ver acá el análisis de estos países con el gráfico de Argentina. Y Eduardo también me sugirió que haga de los países cercanos a nosotros, o sea, Brasil, Chile, que también estaban teniendo problemas, y me dijo, y la verdad que está bueno esa visión, porque bueno, estamos en este lado, tenemos básicamente el mismo, estamos en la misma estación, prácticamente el mismo clima, entonces me pareció acertado eh, hacerle caso y hacer unos gráficos con respecto a Sudamérica. Solamente de estos dos países, después pensaba hacer de Ecuador y algunos más que estaban teniendo problemas, pero en principio lo que se está publicando son esos dos. Bueno, y no quería extenderla mucho más, pero hice unos videitos que quería pasarlos, a ver si se pueden ver, eh, bueno, que son el progreso todo, de todos los gráficos que pude ir generando. A ver si los puedo pasar. Aquí un segundo. A ver, a ver, a ver. Eh, no sé si andará, o sea, en mi compu se vio bien, pero hice una prueba previamente y no sé si se alcanza a ver realmente con la velocidad que quisiera. Nico, nosotros todavía estamos viendo la presentación del Beamer. Ajá, sí. Ahí ya lo estoy pasando. A ver.
No quería hacer muchas gracias. Un segundo. A ver, ahí está. Entonces, a ver si se ve. Esto es los gráficos de Sudamérica y cómo fueron avanzando según este análisis, ¿no? Y bueno, y lo mismo hice con los gráficos del mundo, que también lo voy a compartir. Y ya pasamos a ver. Si se ve. Bueno, ese vendría a ser ahora entonces cómo fue variando los gráficos cuando hicimos esto con respecto al mundo. Y bueno, entonces terminó la charla de esa manera. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Nico. A ver si... muy linda la charla, antes que nada. Estaba queriendo prender la cámara, pero no, estoy teniendo problemas. Así ahora vamos a pasar a las preguntas, a los que quieran. La primera que te quería hacer yo es por ahí qué rescatás de este trabajo, digamos, la experiencia que aprendiste que por ahí no, no sabías o te pareció interesante, digamos, aprender. Bueno, a mí lo que me gustó mucho es haberme puesto en un proyecto y bueno, haber investigado, haber buscado datos, bueno, recopilar información y demás, para mí es bastante bueno eso, porque hay información en todos lados y está bueno esto de buscar lo mejor en algún sentido, y bueno, recopilarlo y hacer algo con esa información me pareció muy, muy bueno. Además, también después de la publicación, tuve la oportunidad, me escribió un profesor, Aníbal Chico, que bueno, que le gustó lo que hizo, me felicitó, y bueno, y me dijo que él también estaba haciendo unas cosas, y me propuso para que nos juntemos, y ahora nos estamos juntando regularmente, para tratar otros temas. Así que es como que me ayudó la publicación a poder estar una, eh, en otro proyecto un poco Claro, más de investigación de matemática pura, por así decirlo. claro. Te abrió las puertas a engancharte con otro proyecto. Exacto. Eso estuvo copado. Marcelo pregunta, ¿por qué el salto en los datos de España? Marcelo. Marcelo me debe una cerveza. Pero al margen de eso, el salto en los datos de España tiene que ver con la carga de datos por parte de la OMS. De un día para otro, es como que hizo un enorme salto. A ver si lo puedo ver en el Excel. Pero tiene que ver pura y exclusivamente con la carga de los datos por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, de ese tipo de problemas, el de España es el que más se ve, que es el de, a lo último me parece que es el que se está refiriendo, pero también hubo en otros países que no se alcanzan a hacer, no se alcanzan a apreciar tanto, porque bueno, la cantidad de
de crecimiento que tienen sus curvas, que son grandes, entonces terminan quedando chicos. Pero sí, tiene que ver pura y exclusivamente con la carga de los datos de ellos. Pasó de un día, eh, de tener 27.136 en valor absoluto la cantidad de muertos, a tener 28.315. Y ese salto ahí es el que se ve. Bueno, no sé si te convenció, Marce. Andrea pregunta si hiciste el mismo análisis con datos de casos. No. Es solamente el análisis es solamente con cantidad de muertos. Lo que sí estaba por hacer era en cantidad de muertos por cantidad de infectados. Que eso también es una idea buena, que me la propuso, me parece que era Aníbal, cuando estábamos viendo otras cosas bueno, con otras cosas. En el modelo CIR estamos analizando, investigando, y hay una idea que es la mortandad, que tiene que ver con esto de relacionar la cantidad de muertos por cantidad de infectados. Perdón, ¿no? Yo preguntaba eso de la cantidad de casos, porque bueno, ya pasamos los casos de Francia, por ejemplo, aunque no incluiste Francia, está ahí pegado, y de habitantes, digamos, ellos tienen 20 millones más que nosotros, y nosotros ya tenemos más casos que Francia. Claro. Que por ahí esas curvas en casos cambiaría bastante. Creo que lo que decís, cantidad de muertes por casos, no sería, digamos, se mantendría esta tendencia. Claro. Eso nomás, claro. Gracias. Muy lindo. Okay. Bueno, gracias. Los que quieren hacer preguntas pueden, si quieren pueden levantar la mano como para tener un orden, pero pueden habilitar los micrófonos y hablarme. Si no, les leo las preguntas yo. Pero para que sepan. Gaby pregunta si hiciste gráficos con los países que están mejor que Argentina con respecto al número de muertes, porque dice que el gap es, o el salto, digamos, es tan grande como lo que se puede ver entre Argentina y España, o Italia, o Estados Unidos. Pero okay. Es una pregunta, digamos. Ok. No hice gráficos con esos países. No. Sí, o sea, todos los datos estos crudos que los fui analizando y ¿cómo es? Los fui armando mi base de datos, pueden servir para hacer todos estos análisis que se quiere, pero no pude hacer esto. Sí, muchas gracias. Marce dice, ¿se te cruzó la idea de combinar este análisis con algo de modelado con ecuaciones diferenciales ordinarias y estimación de parámetros? Sí, de hecho eso es lo que para lo que me habló Aníbal, y vamos a, bueno, nos estamos juntando regularmente a ver algunas cosas del modelo CIR, que ya se habló en otras charlas de la FIC. Entonces habló del modelo CIR. Bueno, y ahora con Aníbal estamos intentando buscar, a partir de estos datos, tratar de estimar estos parámetros que tiene el modelo CIR. Buenísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, puede hacerla, puede habilitar el micrófono. Si no, vamos a pasar a los aplausos. Pregunta Gaby, además de publicar las gráficas en la FIC, ¿algún otro organismo se interesó en ellas? Está bueno esa pregunta. Bueno, no sabría responderte eso, porque no sé si tuvieron alcance a poder verlas. Lo que sí puedo comentar es que cuando nos mostraron esto de este gráfico en particular del coronavirus,
También Liliana nos sugirió que también podríamos hacer algo del dengue. El dengue es una enfermedad que está muy presente acá en la zona donde yo vivo, acá en Avellaneda, y más para el norte también. Entonces me pareció que podía colaborar con eso. Tengo conocidos que trabajan acá en la municipalidad de Avellaneda, y bueno, y por medio de ellos fui a pedirle datos que tengan del dengue para poder hacer un análisis similar al que estoy haciendo. Bueno, todavía no los tengo a esos datos. Me pasaron algo, pero me los pasaron bastante feos, por así decirlo, porque, bueno, tienen cantidades que no están tan buenas para analizar, pero bueno, a colación de lo del coronavirus, también queríamos ver algo del dengue y intenté buscar información. Sé que tuvo bastante despegue lo que empezaste como un proyecto para probabilidad. Exacto. Muy buenas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, o les doy un tiempito para que terminen de escribir, si alguien está escribiendo, pueden prender las cámaras y lo aplaudimos a Nico. Muchas gracias, Nico. Bueno, Y linda la charla. bueno, gracias por estar. Charlie, yo dejo de grabar.